seguidos en la prensa, ¿no? Sobre todo en la prensa de Nota Roja. ¿Tiene esto alguna influencia en la literatura? ¿Lo leen? ¿Leen Nota Roja? ¿Los escritores no la leen? ¿Qué pasa con esa crónica? ¿Cómo está? Yo creo que sí. Sí, la mayoría leen Nota Roja. En lo particular yo tomo lo que tiene que ver con las armas y busco siempre las fotos, pero fíjate que mis personajes no se basan en la violencia de los delincuentes que salen retratados, sino en los de deportistas. Yo he visto un futbolista cuando mete un gol parece que se quiere tragar al mundo. Sí, luego hacen una que le dicen la roque señal en México, así que, entonces yo me baso más en eso, es decir, en los complementos, pero sí hay una lectura de Notas Rojas. A mí particularmente me interesa por las armas, a veces por algunos hechos, pero generalmente los hechos se parecen, o sea, tú lees uno y ya no hay más, ¿no? A veces hay casos como tipo Medea, ¿no? Una mujer que mató a sus hijos porque el marido se fue con su mejor amiga, y eso pues, es espeluznante. Entonces puedes leer ahí, bueno, se parece un poco, porque son parricidios, igual lo puedes ver, así que ocurre. Y eso, digamos, da como instrumentos para definir lo que es el universo del delito. Pero el narco es muy cruento, ¿no? En el caso particular, el narco hay como dos visiones, digamos, necesarias. Una que es el sujeto violento, que bueno, mata muy fácil, que tiene las armas de última generación, que es despiadado. Y por el otro lado, el sujeto que se enamora, que es padre, que le gustaría que los otros lo reconocieran, que le gustaría que sus hijos fueran a la escuela que van los ricos, que le gustaría vivir con alguna de sus mujeres en un barrio donde viven los más notables de la ciudad. Y con las mujeres no tiene problema porque él se ha hecho su mujer, ¿sí? O sea, se ha hecho su mujer. O sea, los colombianos inventaron una mujer que tiene mucho acá y mucho acá, y es cuestión de mandarlas a operar las chicas y ya andan por la calle, ¿no? O sea, se ha hecho su mujer el tipo. Entonces, un tipo que se ha hecho su mujer, que es muy cruel por un lado, pero que por el otro lado no lo puedes creer que sea un desgraciado. Bueno, es un tipo que da para crear un personaje, es decir, hay las variaciones suficientes para que un novelista pues, tenga cuidado al trabajarlo, es decir, no lo puedes esquematizar. Por eso es que los autores que solo cuentan balazos y decapitaciones, pues no, lo que hacen es intrascendente, ¿sí? Rompe una de las reglas fundamentales de hacer una literatura trascendente, ¿no? Entonces, aparte de la nota roja, pues bueno, ver qué hay ahí, ¿no? ¿Cómo se nota? Pregunta, comentario. Está bien. A veces hay escritores que tienen ciertas manías lingüísticas, como evitar ciertas palabras o evitar cierto tipo de puntuación, o al contrario, que, por ejemplo, si uno piensa en una frase, en esa construcción de la frase, que la frase debe tener un cierto sonido, una cierta musicalidad, o no sé, por ejemplo, hay quien puede pensar que tenga todas las vocales o cosas de ese tipo. Con Manuel Mendoza, ¿qué pasa? ¿Tiene este tipo de búsquedas, como lo del sonido? Lo del sonido sí, pero no partiendo de ahí, sino de una idea de Ítalo Calvino, que me la dijo Rubén Fonseca, que una vez nos vimos en Río de Janeiro, y el Consulado de México organizó una taquiza, y entonces ellos lo hicieron de tal manera que yo platicara con él hasta 2 horas, platiqué con él. Y ahí hablamos de procesos de escritura, porque a mí es lo que me convenía, ¿no? Hablar de él con procesos de escritura, o sea, ¿cómo se le hace? ¿Cómo le haces tú? Y él no habla español, o le da flojera, ¿no? Entonces hablaba en portugués
y yo hablaba en español. Y bueno, yo pienso que le entendí casi todo. Y entonces él me contó que Ítalo Calvino había escrito que, fíjate bien, el que comanda la voz, la narrativa, el que comanda la narrativa no es la voz, es el oído. Y le dije yo, maestro, ¿qué es lo que yo quiero que se escuche? Me dijo, pues tienes que ponerle cuidado a eso. Tienes que ponerle cuidado a eso. Entonces, digamos, pero no son recursos como estos que tú mencionas de una sola letra, sino que hay que crear música con las palabras, hay que someter al discurso a un ritmo, que es un ritmo que en primer lugar responda a lo que sería la parte emotiva del autor, porque el autor entrega. El autor cuando ha escrito un texto que es susceptible de compartirlo y que va a tener éxito, es que ha sido capaz de compartirse. Y porque uno siempre comparte lo mejor en esos casos. Y entonces yo trabajo a eso. Yo escucho, luego pongo a Leonor que me lea y digo, aquí me falta. Y a veces te falta una palabra o tienes una palabra esdrújula pero necesitas una grave. Pero buscas por el sonido. Yo siempre estoy buscando eso. Y también el recurso de la puntuación. Por el recurso de la puntuación tú puedes regular todo. Y lo más interesante que puedes regular es la velocidad del texto. O sea, si tú pones una balacera, pues ese párrafo debe tener un ritmo, es decir, debe oírse a un ritmo. Pero si tienes un párrafo donde una pareja se acaricia y se da besitos, tiene que tener otro ritmo. Entonces tienes que utilizar la puntuación de otra manera y tiene que sonar de otra manera. Entonces, a veces cuando un novelista cuenta que tiene 3 años, 4, trabajando un texto, pues yo al menos pienso que está en esos detalles, que son detalles que llevan bastante tiempo y que consiguen tener una familiaridad, una intimidad con los textos, que es lo que te hace que la posibilidad de entrega, digamos, sea un poco más allá que lo que sería el diario íntimo, que también es una técnica narrativa que hay que utilizar. Sí, dices muy bien que pues hay mucha imaginación, invención, porque la novela policíaca no solamente tiene que poner muertos, etcétera, lo que mencionabas antes, pero parece muy fácil decir voy a hacer una saga de 6 novelas. ¿De dónde vienen tantas historias? Es decir, ¿en qué medida tienes que acudir a documentos o a cosas para sacar esas historias? ¿O en qué medida tienes que tener una gran imaginación creativa para que sean creíbles, etcétera, ¿no? Yo soy del segundo grupo. Yo lo que hago depende de los personajes que quiero trabajar. Si son personajes, necesito personajes, digamos, borrachos, alcohólicos, me meto en los bares. Y tú sabes que hay un bar donde va gente que gana el salario mínimo y otros donde pagan con American Express Black, ¿no? Entonces depende como lo que los quieras oír. Entonces yo me meto ahí, de pronto consigo entrar y yo escucho lo que dicen, cómo lo dicen, y a veces anoto, no hay, pero soy de los escritores antiguos que traen su libretita, ¿no? O su libreto, ¿sí? Para anotar esas cosas. Entonces, y sí, yo confío más en la imaginación. A mí me da mucha pereza investigar. Generalmente no lo hago. A veces me llegan datos, un poco como le comentaba en la lectura de Nota Roja, pues me puede llegar un dato y digo, esto me sirve, ¿no? Pero no lo tengo como dentro de lo que es mi forma de trabajo, ¿no? Yo, más bien voy por la imaginación y quizá por eso es que la corrijo mucho, porque siempre estoy buscando, como de lo que decía, o sea, el conseguir la intimidad con el texto y que me permita sentirlo, jugar con él, y hay momentos realmente que me siento muy bien, vamos, con lo que he conseguido, y hay veces que no, que digo, no, es que esto no sale, y entonces esos párrafos están llenos de paréntesis,
porque no tengo las palabras, no las encuentro, ¿sí? No sé. Fíjense, en mi novela anterior que se llamaba Besar al detective, tuve un problema que nunca pude resolver, ¿sí? A ver si ustedes que son bilingües, y era, ¿cómo puedo escribir el sonido de un beso tronado? ¿Qué grafías utilizo para escribir ese sonido? Nunca lo encontré. Pregunté a mis compañeros de la academia, pregunté a la raza, como digo yo, a las cantinas, oye, ¿esto cómo le hago? Lo más que decían era moag y cosas así, ¿no? Entonces, no sé si yo tendría que hablar alguna otra lengua extraña para encontrar las palabras para Tendría que decirlo. besar más. Y entonces lo dejé así porque en Así esa como, novela así como. besar al detective, Así como beso tronado. no decir pues no, un beso tronado, ¿no? Sí, porque no encontré realmente cómo digamos expresar el recurso fonético que requería, ¿no? Entonces, bueno. Pues creo que algunas lenguas africanas que usan como un estilo, una especie de como... Sí, no sé si tengan más que el clic. ¿Y con qué letras se pone? Con una exclamación. Una exclamación al revés, creo. Algo así, no sé. La verdad, tendría que comprarme otra laptop porque esta entonces eso. Ya vámonos, no nos enteramos.